las cuales se van a usar a lo largo de una pues gran intervención forense en diversas formas. Nosotros como científicos forenses tenemos la habilidad específica de tener a nuestro alcance diversas sustancias, tanto en el lugar de intervención, en la escena del crimen o también a nivel de laboratorio. Y todas estas las tenemos que clasificar. Para hacerlo, tenemos que conocer su naturaleza y por lo menos, pues la normativa con la que se trabaja a nivel nacional e internacional. En esta ocasión lo vamos a trabajar a nivel nacional con todas las normas que nos respaldan con respecto a la naturaleza de estas sustancias. Así que les doy la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar. Bien, antes que nada tenemos que comenzar con saber qué es un material peligroso. Vamos a ver varios tópicos para que en este aspecto nos vayamos introduciendo al tema y pues sabemos que una de las partes o de las cuestiones más importantes será que necesitamos desarrollar una cultura de del glosario, de los términos que necesitamos trabajar para poder manipular por lenguaje principalmente, o dar el conocimiento a de estas sustancias. De tal forma que una de las partes más importantes, pues será el tema de pues el glosario, la terminología que vamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar con esta terminología que es muy pequeña y de ahí nos vamos a introducir a la clasificación de estas sustancias. ¿Les parece? Bien, vamos a comenzar con esto. Nosotros vamos a comenzar con el tema de material peligroso. ¿Qué es un material peligroso? Cuando estemos trabajando cualquier tipo de escenario, tenemos que considerar siempre que diversos materiales van a ser para nuestra salud, independientemente si lo encontramos en algún estado como físico, biológico, químico, etcétera, van a poder tener algún impacto para nuestra salud. A esto se refiere como una sustancia peligrosa o un material peligroso. Son conjuntos, compuestos, elementos, sustancias, residuos, los cuales, pues independientemente del estado en el que estén, van a causar un cierto daño a nuestro organismo o también al medio ambiente o también a los animales. Básicamente es altamente contaminable, por eso es clasificado por su terminología como peligroso. Estas características que va a tener este material, pues se producen dentro de las reacciones y transformaciones de la materia que pueden provocar a nivel de las sustancias. Por ejemplo, en el agua obviamente va a haber una contaminación, en el aire va a haber una mezcla de gases, dentro del cuerpo humano puede haber reacciones químicas que incluso perjudiquen a nivel molecular las células, etcétera. Esto se los da sus características corrosivas, reactivas, explosivas muchas veces, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Por eso se le llaman materiales peligrosos. ¿Quién nos da esta terminología? Pues bueno, la HAZMAT, que es la Hazardous Materials, la cual pues básicamente esta nos da, o esta guía nos da pues esta clasificación con respecto y esta definición con respecto a lo que es la sustancia peligrosa, pero pues no solamente lo trabaja en sustancias, porque recordemos, la base de la química nos refiere muchas veces que tenemos varios niveles de elementos o varios niveles de composiciones, desde el átomo hasta los compuestos, las mezclas, etcétera. Entonces, dentro de todo esto, tenemos que nombrarlo como la base de todo, y la base de todo es la materia. Todos son materia, por lo tanto lo nombramos como tal materiales. Es un material peligroso, sea cual sea su nivel
de materia que exista, sea un átomo, un elemento, que sería exactamente lo mismo, sería, ¿cómo se llama? O un elemento diatómico, por ejemplo, una sustancia como tal, sea pura, un compuesto, y de compuestos, una mezcla de varios compuestos, lo que sería una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, pues básicamente por eso se le llama materiales peligrosos. Bien. Una vez que nosotros presentamos esta parte de materiales peligrosos, vuelvo a repetir, estas palabras o esta clasificación, sí nos da, pues, o estas siglas se adoptan internacionalmente para determinar la clasificación de las sustancias o la definición de lo que es un material peligroso. Sustancias peligrosas en donde no solamente la sustancia por sí misma, sino, por ejemplo, los envases, los embalajes, los componentes, las reacciones, los gases, los resultantes, etcétera, que conformen a este material, pues obviamente van a ser peligrosos para la salud. Vamos a también abordar esta parte de de qué es lo que más vamos a trabajar con respecto a estas sustancias. Otras disposiciones o también otra terminología que podemos trabajar es el residuo peligroso, que después de una reacción, por ejemplo, de dos sustancias, la parte residual, eso quiere decir el resultante, ¿sí? Va a poseer ciertas características, los cuales van a poder causar un efecto nocivo a cualquier tipo de ente, por ejemplo, biológico, físico, químico, etcétera, ya sea el ser humano, igualmente flora, fauna o materiales, como por ejemplo en el tema del hierro, la corrosión. En esta parte, las características de los residuos peligrosos también están trabajándose en corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, que al final de cuentas contienen estos agentes. Y otra de las cosas es la infectología, que pues básicamente con esta se viene a completar este tema de el daño que puede ocasionar al ser humano, ¿no? O básicamente a todo el medio ambiente con el que tenga contacto. La eliminación o su confinamiento y control están sujetos a altas normatividades y controles de calidad, las cuales tienen ciertos pasos o ciertos momentos en los cuales van a marcar la pauta para poder desecharlos. Por ejemplo, los reactivos biológicos bueno, las sustancias biológicas infecciosas, como por ejemplo la sangre, sí que es un biológico que puede tener cualquier tipo de infecciones, sea cual sea, pues este es un agente que se tiene que manejar con sumo cuidado y no se puede tirar solamente a la basura, por ejemplo, de una casa o a una basura normal. Tiene una empresa por disposición normal o de normativa pasar por este tipo de residuos para que en un momento dado no cause una cierta infección, contaminación o daño. Otra de las cosas es la mercancía peligrosa. Esta mercancía peligrosa, pues para el cumplimiento de estas normas mexicanas, sí, va a ser una sustancia que va a ser peligroso pero que puede ser transportable. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues normalmente en la carretera nos encontramos con este tipo de estructuras vehiculares, ¿no? Con este tipo de vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos atrás, a un lado, adelante de este tipo de vehículos, pues vemos que tienen ciertas señalizaciones o ciertos señalamientos, ciertos signos que significan, por supuesto, algo. Pueden ser dibujos o pueden ser números, incluso pueden ser letras. Bien, todo esto nos puede prevenir. Ya el simple hecho de ver este tipo de vehículos tiene que ser para nosotros de forma común, normal. No necesitamos ser expertos en la materia para saber, a menos de que sea agua. E incluso siendo agua, ¿por qué? Porque la cantidad es lo que hace la peligrosidad. Pues tenemos que saber que tenemos que bajar la velocidad, alejarnos un poquito de o tomar distancia de este vehículo, ya sea para enfrente o ya sea para atrás principalmente, y mi recomendación siempre va a ser dejarlos pasar. ¿Por qué? Porque pues una de las
principales situaciones que va a estar sucediendo con este tipo de vehículos es que están transportando elementos peligrosos, pueden ser combustibles, pueden ser químicos, etcétera, etcétera, y lo transportan principalmente por vías terrestres. Entonces, esta mercancía, así decirla, mercancía peligrosa, si está reglamentada bajo este modelo de clasificación, si como esta sustancia que puede contaminar o puede causar ciertos daños al medio ambiente, siempre y cuando no se sigan las normas o no se transporte de la forma correcta. Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes pues detecten un vehículo como en estas condiciones en la carretera, aléjense y por supuesto no compitan en velocidad. Es mi gran recomendación. Bien, llegamos a la parte de sustancia peligrosa. Bien, esta clasificación o esta término se le da a todo elemento, compuesto o materia o mezcla. Estamos hablando de una sustancia, un conjunto de elementos, una mezcla de elementos, el cual va a representar un cierto peligro para toda nuestra salud, obviamente a la de los usuarios, etcétera. Y si ustedes dicen, no, pues es que no sabemos cómo de qué tipo de sustancia podemos estar hablando. Pues bien, lo tenemos al alcance de la mano, tan cerca como en el baño de su casa o en la cocina de su casa. Ahí tenemos sustancias peligrosas, demasiado peligrosas. Y una de las principalmente peligrosas es el cloro. Pues bien, este cloro, sí, así es, tan efectivo como todo, de acuerdo, o por ejemplo el sarricida, pues básicamente es una de las sustancias más peligrosas que más comúnmente se usan. Y entonces, con base en estas normas, nosotros podemos decir que causan ciertos daños, por ejemplo, al aspirarlo, tomarlo, etcétera, ya que su propiedad va a afectar siempre al tema de pues el manejo. Entonces tiene que estar muy bien identificado. Esta sustancia puede ser común industrial o puede ser comercial. Entonces, o puede ser casera, ¿no? Independientemente de lo que sea, sí tenemos que tener en cuenta, debemos de tener en cuenta este tipo de sustancias para su apropiado manejo. Bien, con este pequeño preludio, ¿qué es a lo que queremos llegar? Pues a clasificar o a la clasificación de lo que sería todas estas sustancias peligrosas, porque déjenme contarles que todas estas sustancias tienen en énfasis una clasificación específica que está normada por la NFPA, que es la norma oficial o la guía oficial para el control de incendios explosivos y aparte por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y pues obviamente y por la Secretaría de Salud Pública. Todas estas clasificaciones, o bueno, esta clasificación la vamos a tener porque va a haber diferentes sustancias de diferente origen, composición, y obviamente cada una de ellas en su originalidad va a causar ciertos efectos o daños. Entonces, la clasificación como tal de los materiales peligrosos, denme un segundo, por favor, será la siguiente. Existen 9 clasificaciones. Existen 9 clasificaciones como tal. Sale, la primera es la siguiente. Deme un segundo, por favor. Ya saben, este tema con la boca seca, pero vamos a continuar. Bien, muchas gracias. Existen 9 clasificaciones de estos materiales peligrosos. Y dentro de estas pues 9 clasificaciones se encuentran las siguientes. Tenemos como clase 1 los explosivos, la clase 2 los gases, la clase 3 los líquidos inflamables, la clase 4 los sólidos inflamables, la clase 5 los comburentes, los peróxidos orgánicos, muy importantes, la clase 6 sustancias tóxicas e infecciosas, la 7 materiales radioactivos, la 8 los materiales corrosivos y la 9 son las misceláneas. Bien, vamos a hablar en específico de cada una de ellas
Y pues sí me gustaría que si tienen alguna duda con respecto, nuevamente les invito a que pues vayan anotando sus dudas en el chat, yo aquí las voy viendo y la posibilidad pues obviamente las vamos comentando o las terminamos para el final, ¿no? Pero vayan, para que no se les olvide, vayan anotando ahí sus dudas. Vamos a empezar con la clase 1. Esta clase es muy importante. No por nada la clasifican en el número 1. Digo, de repente uno diría, pues es que esta tiene así como que el plus del, wow, eso es como pues lo que más abunda, ¿no? Pues bien, esta clase número 1 se trata de los explosivos. ¿Qué pasa con estos explosivos? Pues bien, anteriormente se causó mucho auge con este material. Es un descubrimiento milenario que se descubre por serendipia. Eso quiere decir por casualidad. Lo descubren los chinos, por supuesto, con base en la pólvora. Y esta pólvora era usada como, según la historia nos cuenta, por supuesto, porque deberíamos haber estado ahí para comprobarlo, o mejor no, pero esta pólvora era usada como elemento culinario. Eso quiere decir que se trataba de un aditivo de cocina, así como la pimienta. Entonces, en el momento en que se mezclaba pues este condimento, pues resulta que hace explosión y pues obviamente ahí hubo un descubrimiento garrafal por parte de los chinos. Y la historia nos dice que después vino pues la era industrial, lo convirtieron en pirotecnia, viene la era industrial, viene la aplicación de la pólvora en las armas y bueno, se viene todo este desarrollo hasta que la utilizan como sustancias para ayudar al ser humano a crear pues estas minas y aperturar la tierra. Entonces, pues ya no la utilizó, sí, bueno, por el tema de los armamentos, pero también pues la utiliza para el tema de los trabajos. Entonces, es un descubrimiento demasiado importante en nuestra vida como seres humanos y en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de una casualidad, pues obviamente viene a descubrirse la base importante de todos estos explosivos, que fue la pólvora. Ahora bien, ¿cómo está clasificada? ¿O qué es? Bien, todos estos explosivos que ya no nada más se basan en la pólvora, sino también en elementos químicos que ahorita vamos a ver, pues son sustancias específicamente o artículos explosivos que producen un efecto pirotécnico. Obviamente va a haber algunos los cuales este efecto no va a ser tan evidente, pero la mayoría como tal, pues sí, el efecto va a ser inmediato, va a ser sorpresivo, va a ser evidente, etcétera, etcétera, porque es una de las cosas que son explosivas, de magnitudes impresionantes, etcétera. Bien, esta clase número 1 está muy bien diseñada, ¿sí? En dos clasificaciones o subclasificaciones, ¿sí? Puede haber explosivos químicos, los cuales son mezclas de sustancias mismas que interaccionan entre ellas. Y al momento de trabajar esta interacción, van a producir una detonación que va a provocar a la reacción una onda de choque masiva y, por supuesto, esta onda de choque pues va a provocar el daño. O también la contaminación, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, los explosivos tienen tres características: destruir, contaminar y obviamente en algunos casos la contaminación puede ser permanente o no permanente, o pasajera, ¿no? Permanente o no permanente. Pero bueno, los reactivos químicos, pues eso es lo que pasa, ¿no? En los explosivos químicos interaccionan, destruyen y contaminan, ¿no? Que eso es lo principal. En los explosivos nucleares, pues sí reaccionan, pero son demasiado, pues peligrosos o mucho más peligrosos que los reactivos químicos, porque ellos no solamente causan daño, sino que pueden llegar a pulverizar, porque no es desintegrar, a pulverizar materiales. ¿Qué es lo que significa? Cuando trabajamos el tema de nuclear, estamos trabajando necesitamos conocer dos reacciones químicas, lo que es fusión y fisión. Entonces, en cualquiera de estas dos reacciones con las que se detone el arma o con las que se detone este reactivo nuclear, que
para sorpresa de todos ustedes, los reactivos nucleares no son propios del extranjero, ni tampoco son propios de empresas que no conocemos. Los reactivos nucleares, por situaciones humanas, pueden estar pasando afuera de tu casa. Déjenme contarles. Pues sí, porque hay muchas empresas que manejan diferentes elementos como el iridio, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos un reactor nuclear, déjenme contarles, en Laguna Verde, el cual le da energía o le proporciona energía a pues una gran parte de la República Mexicana, más el extranjero, obviamente. Pero está aquí en Veracruz, o sea, está aquí en Laguna Verde, Veracruz, o sea, está aquí al ladito de nosotros. Entonces, déjenme contarles que, ¿por qué puede pasar afuera de tu casa? Pues bien, por los robos que existen. La gente se roba las camionetas y de repente existe un contenedor en la batea de la camioneta y de repente, no sé si han escuchado este tipo de noticias y dicen que tengan mucho cuidado porque no se acerquen a 5 kilómetros a la redonda y tú así como que acaba de pasar afuera de mi casa. Bien, gracias. Y se prevé a Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, porque puede estar por ahí la camioneta. ¿Es verdad? Sí. ¿No? Ese tipo de hechos suceden y el último sucedió a principios de este año en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Así que estuvieron involucrados los 3 estados. Bien, estos reactivos, ¿por qué son tan importantes? Porque desintegran. ¿Qué significa? Pulverizan la materia, causan mucho más contaminación y causan mucho más daño que los reactivos químicos. El proceso desprende cantidades inmensas de energía y, por supuesto, pues por eso son los más dañinos que existen. Otra clasificación que tenemos es por su régimen de velocidad. Vamos a tener 2 tipos de explosivos, los deflagrantes o empujadores y los detonantes o trituradores. Cualquiera de estos dos, pues obviamente causan el daño que les estoy comentando, ¿no? Unos deflagran, eso que quiere decir, empujan cosas y los que detonan, hacen la trituración de materia. Por su sensibilidad al inicio, vamos a tener dos tipos principales de, explosivos que van a ser sensibles, ¿sí? Van a ser un explosivo que no va a tener como la necesidad de nada para poder explotar, ¿sí? Y a eso se les van a llamar sensibles a la reacción. ¿Por qué? Porque a ellos agarran, reaccionan, o también se le van a llamar altos explosivos, porque su función es explotar de manera inmediata. Hay otros que no son tan sensibles y necesitan otra sustancia, un iniciador. Y este iniciador, ¿sí? Hace una reacción, una detonación primaria, y después de esta detonación primaria se ejerce ya el empuje o la energía para que detone este explosivo químico. ¿Sale? A esta explosión primaria o esta sustancia que sirve como iniciador se le llama cebo o primer, exactamente. Entonces, por su sensibilidad vamos a tener dos, unos que no necesitan nada para explotar y otros que necesitan un agente externo. Por su aplicación primordial, pues vamos a tener los que ya les había comentado, los de uso militar, ¿no? Que es pues obviamente para todo el tema de protección, etcétera, etcétera, o lo que hemos estado viendo en la guerra del actual, que está cursando de forma pues muy lamentable Israel, etcétera. Y pues ahí se están dando el uso de demasiados explosivos, ¿sí? Incluso pues una de las innovaciones actuales es este efecto de escudo protector, cosa que anteriormente no se había visto. Yo les invito a que investiguen muchísimo esta parte porque se van a dar cuenta de que, wow, ya tienen ahí un protector para los misiles. Bueno, es otro tema, pero investiguen mucho ese tema, está muy interesante. Y la aplicación de forma industrial es la que yo les decía, la principal fue la minería, fue la principal. Por ahí comenzó todo. Como que dijeron, esto nos sirve para romper, pues rompamos la tierra porque necesitamos oro. Y pues el humano o el hombre siempre el ser humano como tal siempre se ha dedicado a la búsqueda de
¿no? Y dentro de esta búsqueda, pues ha incurrido con varios instrumentos y los ha utilizado para su beneficio. Uno de estos, pues, ha sido el explosivo. Y para la minería, pues, no ha sido la diferencia, ¿no? Ha sido exactamente lo mismo. Para la construcción o destrucción de inmuebles, pues, básicamente también se usan los explosivos, sale ya sea para, por ejemplo, tirar un edificio porque ya está obsoleto, porque ya en un momento dado ya la estructura ya no es sostenible, etcétera, etcétera, o para que en un momento dado se hagan las, bases de estos o los cimientos de estos edificios. Y otros usos especiales que también se le pueden dar, por ejemplo, de forma marítima, de forma aérea, etcétera, etcétera, también podemos tomarlo por su aplicación principal, ¿sale? Entonces aquí tenemos esta parte, por la naturaleza, los deflagrantes que son explosivos, los con los cuales la reacción se inicia por mecanismos químicos tradicionales, por ejemplo, una elevación de temperatura. Eso quiere decir que van a tomar como tal a la termocinética para que en un momento dado se pueda activar. Esos son los deflagrantes. Los detonantes, pues ellos van a utilizar otro tipo de mecanismos, por ejemplo, una onda de choque, una corriente eléctrica, una mecha, sale una celda supersónica, etcétera. Todo entonces va a necesitar en esta parte como tal del detonante algo, como su nombre lo dice, que le provoque la detonación. Puede ser con tiempo, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en la pantalla tiene un detonador, tiene un iniciador, y este iniciador es una mecha, y la mecha es la que va a conducir una temperatura alta que va a dar paso a una primera reacción. Entonces, va a ser una onda térmica lo que va a trabajarse acá, pero no es que el explosivo vaya a explotar por sí mismo por una onda, por ejemplo, o por una reacción química como el detonante, ¿no? Como el deflagrante. Aquí básicamente necesitamos alguna onda de choque para que pueda, explotar. Perdón, lo que yo les decía, los iniciadores. Acá tenemos un iniciador también. Va a ser un material que se va a utilizar con la finalidad de provocar una reacción secundaria. El cebo, el primer, es aquel que va a provocar una primera explosión para que pueda explotar el explosivo más fuerte. O el que va a provocar mayor daño. Material energético sí va a tener una energía de activación relativamente baja, o sea, es la necesaria, no se crean que va a ser así como que súper grande, ¿no? Es la necesaria para poder activar el explosivo secundario. Bueno, ¿en dónde podemos ver esto más comúnmente? Pues ahorita, lamentablemente, todavía existen esta parte de los fuegos artificiales, pirotécnicos o cohetes. Y bueno, hay uno en específico que a mí me encanta, sinceramente, que es el cañón, porque el cañón ejemplifica mucho un iniciador o este material energético. Este iniciador o material energético, ¿qué es lo que tiene? Pues bien, lo que va a pasar es que le vamos a prender la mecha y va a llevar la alta temperatura a la base de la mecha, y esta alta temperatura va a comenzar la reacción hasta que se eleve la temperatura específica y explote el cañón. Obviamente se los estoy contando en menos segundos, en más segundos de lo que pasa, pero pues sí, ese es el manejo de una paloma, de un cañón o de una metralleta, que también se llaman así, que eso es un conjunto de cañones. No los invito a que los usen y también alejen a los niños de ahí, por favor. Pero pues sí, eso es una de las cosas que podemos utilizar, ¿no? La combinación, pues obviamente va a ser impacto, puede ser un impacto, por ejemplo, siempre tenemos esta caricatura en donde, ¿cómo se llama? Están activando por impacto el iniciador. Puede ser eléctrico, un choque eléctrico, por ejemplo, un cortito, por ejemplo, o puede ser térmico, ¿no? Que es el de la mecha que les digo, que es el más común. Entonces, estos iniciadores, sí, pues van a ser del tipo de mercancías de transporte. Entonces, el riesgo de transporte de estos indicadores
iniciadores, perdón, pues va a ser más o menos de la siguiente forma. Punto número 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en cuanto a estabilidad y reactividad, son estables. No son explosivos que vayan a explotar con una sensibilidad absoluta, ¿no? Puede ocurrir detonación por severo impacto o excesivo calentamiento, pero en condiciones de temperatura normales, presión normal, sin impacto, sin movimiento, sin que sea, pues, alterado de forma exógena, pues no va a pasar nada. Sale evitando temperaturas demasiado elevadas, contacto con diferentes sustancias, por ejemplo, en los extremos del pH, ácidas o bases, ¿sí? Y particularmente, por ejemplo, con bases, ¿no? O sea, esas son las posibilidades de una reacción específica de un iniciador. Sin embargo, si no hay ninguna de estas en un recipiente que esté contenido, que esté bien resguardado en temperatura constante, menos de 66 grados centígrados, se puede conservar un iniciador y no pasa nada. Ahora, ¿qué va a pasar si tú lo tienes en tu cochera? Ay, sí, mañana lo compro. No, no, jamás. Por favor, porque es altamente tóxico. Pero ahí existen sustancias en donde si de repente no van a ser tan tóxicas por per se, ¿no? O sea, por su origen. Sin embargo, al mezclarse con oxígeno, por ejemplo, ya lo estamos abriendo, está cambiando la temperatura, está cambiando la presión, está recibiendo un elemento en su contenedor que es el oxígeno, entonces sus condiciones están cambiando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mezcla de estas sustancias van a detonar reacciones químicas que van a dar como resultado, por supuesto, unos residuos, los cuales van a ser altamente tóxicos, ¿no? Una toxicidad aguda o una toxicidad crónica, por supuesto que lo pueden elevar. ¿Cómo? Por la inhalación de gases, ¿sale? Aquí entonces, dentro de esta lista, pues se van a encontrar muchísimos tóxicos iniciadores, los cuales se tienen que manejar con sumo cuidado y con un equipo riguroso de protección personal. Bien, dejando los explosivos, ¿cuál sería la segunda sustancia? Eso quiere decir el explosivo principal, pues la carga, así se llama. Después del iniciador, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el iniciador lo que va a hacer detonar, va a llegar la reacción y una vez que llega la reacción va a llegar a la carga. ¿Y qué es la carga? Pues bien, la carga es esta masa que va a explotar y el objeto es un objeto como tal se le llama de voladura. ¿Por qué? Porque es el que va a detonar la reacción intempestiva, la grande, ¿no? El iniciador es el responsable de activar la explosión de la carga cuando el explosivo necesita un explosivo, se trata de un explosivo secundario. Cuando se trata de un explosivo primario o de un explosivo muy sensible, la carga es exactamente solita, no necesita iniciador, ¿sale? Pero esa es la carga es la que realmente va a explotar. Ahora, supongamos que tenemos una carga, pero queremos intensificar, por supuesto, este tipo de pues reacciones o peligros o daños que en un momento dado necesitamos hacer por cualquiera que fuera la razón. Por ejemplo, la mina está demasiado cerrada, el edificio está demasiado alto, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pues existen otras sustancias, un tercer explosivo que se llama multiplicador. Pues bien, este multiplicador es una sustancia que al momento en que la carga está haciendo explosión, el reactivo multiplicador también reacciona, haciendo mucho más peligrosa la explosión, más rápida, más dañina, que abarque más superficie de contacto y el diámetro de explosión la hace que sea mucho más grande. Pues bien, ahí tenemos en la imagen y uno de los principales multiplicadores se le llama booster, que es pues obviamente un explosivo que no te lo van a vender en la tiendita, olvídalo, pero sí es un explosivo que de forma industrial se llega a ocupar. Bien, las sustancias explosivas mezcladas, por supuesto, por ejemplo, vamos a tener la nitroglicerina, en donde pues a menudo son demasiado inestables, ¿sale? Tiene que estar resguardada en condiciones demasiado específicas y muy controladas. Por ejemplo,
tanques así no serían los viables. ¿Por qué? Porque estos tanques se despresurizan, un cambio de temperatura externa, choquean, etcétera. Y pues al contrario, el nitrato amónico, que también se utiliza, pues es muy mediocre. ¿Qué significa? En términos de química, pues que no hace una reacción como tal y que necesita, por supuesto, una sustancia que lo ayude a reaccionar. Otra sustancia, por ejemplo, el estonito de plomo debería ser más sensible, sin embargo, que por ejemplo es más sensible que el nitrato de amonio, pero necesita la fuente de calor. Entonces, es un principio que básicamente sí necesitamos considerar cuando se quieren utilizar este tipo de explosivos. Como ya les decíamos, la base de todo es la pólvora. Y todo comienza con esta antiquísima pues base o carga, que es la dinamita. Esta por excelencia, sí, son los explosivos que generalmente se están utilizando de forma industrial o de forma minera. Y pues está formada por nitroglicerina con nitrocelulosas. Ese es como el componente específico de la nitroglicerina. Y en antiguas maquilas o en antiguas, ¿cómo se llama? Industrias, se utilizaba el trinitotolueno. ¿Por qué? Porque, o el TNT, ¿por qué? Porque era como más efectivo, pero se ha relacionado que es demasiado dañino, pues obviamente para el tema de la construcción de la dinamita. Entonces se utilizan estas dos principales. Otros explosivos que también podemos considerar como carga, pues son las gomas. Son efectivísimas y muy usadas principalmente por el entorno militar. Sale la goma tipo 2 o la goma 2, es un explosivo de fabricación española y también se utiliza en el entorno industrial, sobre todo en la minería. Las gomas son de elección, pero también en el tema industrial, militar. Bien, tenemos otra que es el nitrato de amonio, que les digo que es como muy específico y consiste en esta mezcla de combustible derivado del petróleo, en donde pues digo, si ustedes se preguntan por qué explota un coche, pues porque tiene este desprendimiento de hidrocarburos, en donde como base de la reacción pues van a detonar el nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio es el componente activo del ANFO. Entonces, el ANFO, como su nombre o sus siglas en inglés lo dice, Ammonium Nitrate Fuel Oil. Entonces, esto es una de las cosas que más se utilizan y pues lo tenemos a la mano. Literal, ese sí lo tenemos en nuestros coches, toda la vida lo vamos a tener ahí. Bien. Déjenme ver qué funcionó. Sale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz o nos pueden escribir en el chat. Gracias, doctora. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Pues bien, sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Es correcto. Ok. Bien, después entonces de todas estas, ¿sí? Adelante. ¿Alguien quiere hablar? No, refieren que hasta ahorita no hay dudas. Ah, perfecto. Muchas gracias. Denme un segundito, por favor. Ok. Bien, después de todas estas pues sustancias que en un momento dado estamos trabajando, sí es de necesidad comentar que una de las partes más importantes para el conocimiento de todas estas sustancias, pues va a ser que ustedes sepan que se van a usar siempre con la base de una, pues, de normas específicas para poder manipularlas, ¿no? No se pueden usar a la ligera, se tienen que usar 100% sabiendo los riesgos que se pueden trabajar. Bien, detonando de parte de esto, pues también están los hidrogeles, ¿sí? El hidrogel, que es una parte importante,
con respecto a pues todo el desempeño como tal de las industrias también, se encuentran dispersos, por ejemplo, en combustibles y pues son algunas sustancias las cuales están constituidas, estas sustancias están constituidas principalmente por el sodio. Entonces, aquí vamos a tener mucho nitrato de sodio, el cual pues va a ser demasiado oxidante, va a ser su característica principal el que sea demasiado oxidante. Bien. Continuando con esto, pues vamos a tener otras sustancias que son muy interesantes. A mí me encantan estas sustancias porque pues la base es que no son combinables, se llaman emulsiones y estas emulsiones explosivas, ¿sí? Pues tienen como tal una sustancia aceitosa, dos fases, una fase aceitosa y una fase acuosa, y al momento de combinarse, ¿sí? Pues obviamente pueden causar esta reacción. Obviamente esta combinación pretende, por supuesto, siempre un iniciador. ¿Por qué? Porque por sí mismas no pueden reaccionar. Entonces, las emulsiones, por lo regular, pues sí van a tener este tipo de, pues de iniciador. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en el ejemplo que tenemos acá una emulsión base, ¿no? Una matriz, y vamos a tener la carga que va a ser el ANFO, ¿no? A esto nos va a dar una solución de emulsión al 60% y ANFO al 40%, y solo con esto es demasiado importante o más bien lo necesario para una reacción demasiado importante. Otra, por ejemplo, vamos a tener pues una emulsión, por ejemplo, matriz al 100, ANFO al 100, pero va a ser como menos reaccionable porque la emulsión va a estar al 80, el ANFO va a estar al 20, sale, y pues aquí la carga se voltea. Aquí la carga sí va a ser la emulsión, el ANFO va a ser un poquito menos de reacción, pero aquí la que va a detonar con mucha más precisión va a ser la emulsión en dos fases. Bien, también tenemos esta parte de los explosivos nucleares. Ya les había dicho, vean todo, vaya, si ustedes buscan el tema de las bombas atómicas, de verdad que pues van a ver qué es lo que en un momento dado puede ocasionar. Bien, vean esta comparación. Son tremendamente potentes, son demasiado potentes. Obviamente su uso comercial está prohibido. Les he dicho que la base es la industria, principalmente. Pues solamente está utilizada a nivel de ejércitos y pues en los principales países, principalmente Rusia, Estados Unidos y China son las que en un momento dado pueden estar teniendo este tipo de, o Corea, por ejemplo, Japón, pero China principalmente, son las que pueden estar teniendo este tipo de armamentos, ¿no? Pero chéquense este comparativo o esta imagen me gusta mucho. Vean la altura de Monte Everest. Este es el pico de Monte Everest. Bien, pues esta que es la Ivy Mike, que es una pues bomba atómica que fue de prueba, ¿sí? Tuvo 20 kilómetros de altura su hongo de erupción. La Castle Bravo, que pues esta es una bomba atómica que se lanzó en 1954, que no fue de prueba, pero pues fue mucho más potente, alcanzó los 34 kilómetros de altura. La Castle Romeo, sí, que se lanzó también en 1954 como prueba, alcanzó los 29 kilómetros de altura. La Castle Brackley también se lanza como prueba y alcanza los 33 kilómetros de altura. Bueno, lamentablemente, la Tsar, que es una de las, por ejemplo, esta, que es la Soviet Test, que es una de las que en comunión con Rusia hace China, sí, alcanza los 32 kilómetros de altura. Y sin embargo, esta, que fue como una de las más destructivas, que fue la Tsar, que fue pues la destrucción atómica, como tal, ella alcanza los 60 kilómetros de altura. Ahora imagínense el diámetro de expansión y pues obviamente toda la destrucción que pudo provocar esta
pues esta bomba, ¿no? Entonces, desgraciadamente, bueno, esta fue lanzada en 1961. ¿Ustedes se acuerdan en dónde? Ahí escriban en el chat para ver si están atentos a qué estamos hablando. Sale, y bueno, ya para decirles, esta fue la de Hiroshima y Nagasaki, la Tsar bomba de Hiroshima y Nagasaki. De ahí tenemos varias pruebas y hasta la fecha pues siguen probando, pero a nivel marítimo, bueno, eso es lo que algunas personalidades comentan, que siguen haciendo este tipo de pruebas, pero a nivel del mar. O sea, desgraciadamente sí tenemos contaminación como tal, pero pues a nivel del mar. Bien. Características entonces generales de los explosivos. Yo abundo mucho en este tema porque de verdad que es la sustancia que más nos vamos a encontrar, los eventos que más vamos a tener. Si bien es cierto, los demás eventos iban a ser comunes en nuestro, pues, no sé de dónde nos estén visitando, pero en todo nuestro entorno forense, todos y cada uno de estos eventos los vamos a tener, pero los explosivos están a la orden del día. Puede explotar de forma térmica, puede ser provocado, puede ser un accidente, puede ser un polvorín, puede ser lo que ustedes quieran. El más común son los polvorines, por supuesto. Puede ser una bomba de gas, puede ser una bomba molotov, puede ser el gas de una casa, un gas LP, puede ser un tanque del vehículo. Entonces, esta es una de las sustancias que más vamos a tener como parte de nuestra investigación forense. Por eso abundo mucho en esta sustancia. Obviamente vamos a ver las 9, no se preocupen. Y bueno, características generales de los explosivos, pues son qué es lo que nos puede ayudar a pues estudiar este tipo de sustancias. Principalmente, pues la estabilidad química. Si en un momento dado el explosivo es muy estable, nos va a ayudar muchísimo pues, o más bien, va a provocar, hablando como investigador y no como usuario de los explosivos, nos va a ayudar a decir que la persona tuvo todo el tiempo del mundo para poder ponerlo, preparar el escenario, etcétera, etcétera, estabilizarlo, porque se va a conservar sin reaccionar. Sensibilidad. Pues bien, la sensibilidad nos va a dar la pauta de qué necesitó para que explotara, ¿no? Si necesitó 1 o 2 explosivos, o también por velocidad de detonación, si hubo un multiplicador, ¿no? Por ejemplo. Por la potencia explosiva también viene el multiplicador, porque no es lo mismo que explote solamente la carga a que se haya habido un acelerante o un multiplicador y obviamente la explosión haya sido maximizada. Con la velocidad de detonación, ahí vamos a tener a los acelerantes, ¿no? Por ejemplo, la gasolina es un acelerante específico para poder incendiar algo. La resistencia al agua, también vamos a tener explosivos que no se van a apagar con agua, o sea, por ejemplo, ustedes pruébenlo, más bien no lo prueben, pero pruébenlo buscándolo como en los videos. Ahorita ya hay muchos videos, mucha información en redes, y uno de los principales, por ejemplo, a mí sí me tocó ver así en vivo y en directo, por casualidad, porque no fue fortuito, no fue preparado. Sí, iba yo en una calle y un Volkswagen se estaba incendiando y una persona le estaba echando agua. Y entonces nunca vas a apagar un coche con agua, jamás, jamás. Y esa es una recomendación que yo les tengo. ¿Por qué? Porque es combustible, ¿sí? Es aceite, no es disolvente, no es solvente el agua, no es soluble en agua. ¿Por qué? Porque no es polar. Entonces, la raíz química o el principio químico es que son totalmente repelentes. Entonces se repudian, no se combinan y obviamente solamente iban a mojar el coche y el incendio iba a provocarse. Pues, ¿qué llegaron? Llegaron con una Coca-Cola, sale, perdón por la marca, pero con una Coca-Cola agitada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que tiene bicarbonato de sodio y es una de las reacciones principales que engloba y apaga. Punto, se acabó. No hay más, se apagó el bocho y ahí se acabó el incendio. Pues bien, esto se da por la resistencia al agua. Entonces va a haber algunos incendios que no los vamos a poder apagar, por ejemplo, los incendios de cocina.
tampoco los vamos a poder apagar porque son sustancias aceitosas, ¿sale? Así entonces con los explosivos. Y pues vamos a tener también esta clasificación por la generación de lo que se desprende, ¿no? O sea, ¿cuál es el remanente que causa este explosivo? La generación de humos. Y vamos a tener diferentes humos, amarillos, blancos, negros, rosas, etcétera, según la sustancia de cuál se trate. Bien, agotando la clase 1, que es demasiado entretenida y la verdad es que es muy profunda, nos falta muchísimo, pero pues bueno, estas son las generales de la clase 1. Vamos a la clase 2 y a las siguientes. Bien, la clase 2 son exactamente los gases. Bien, vamos a tener 3 tipos de gases, el gas inflamable, el gas no flamable y el gas tóxico. Todos estos gases, o bueno, la situación de esta materia, ¿por qué es tan peligrosa y por qué se ubica en la clase 2? Porque por principio de materia o por principio químico, los gases son sustancias que tienen muy poca energía, bueno, muy poca fuerza de atracción entre sus moléculas. Entonces, el efecto dispersor de estas sustancias es demasiada. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes ahorita en este momento están rodeados de gases. Yo también, exactamente, es el oxígeno combinado con otros gases, etcétera. Y la forma de dispersión es demasiado extensa y rápida. O sea, y si hay aire, pues más. Entonces, por eso se clasifica como el segundo más importante. Algunos, por ejemplo, envasados, se licúan. Eso quiere decir que por presión y temperatura cambian de estado gaseoso a líquido. Ahí también vamos a ver bases químicas con respecto al cambio y transformación de la materia o cambio de fases de estados de la materia. Entonces, van a cambiar de forma gaseosa a líquida, o sea, van a ser licuados. Eso significa LP, ¿sale? O GLP, gas licuado de petróleo. ¿Sí? Y pues estos gases, pues al momento de que se libera la válvula y se libera la presión, cambia inmediatamente de estado y regresa a su estado normal, que es su estado gaseoso. Es por eso que están en la clase de 2, porque son demasiado peligrosos y pues obviamente provocan explosiones demasiado violentas. Bien. Tenemos, ya les había dicho, 3 clasificaciones. La primera es el gas inflamable, indicador blanco sobre fondo rojo. Así lo vamos a encontrar cuando encuentren, por ejemplo, un camión. Les estaba yo comentando de los transportables. Un camión con este tipo de indicador, una flamita, el rombo rojo, letras blancas. No necesariamente tiene que decir inflamable, pero con que tenga esta flamita es más que suficiente para que ustedes sepan con esta flamita de que estamos ante la presencia de un gas totalmente peligroso. Su clasificación numérica es el número 2 porque es la clase 2 y aquí tenemos algunos ejemplos. Cloruro de metileno, les comentaba el GLP, gas LP, gas licuado de petróleo, acetileno e hidrógeno gaseoso. Tenemos esta clasificación también como el gas no inflamable. Este rombo es verde, no tiene flamita porque obviamente no provoca flama, no provoca como tal algo así como ¿cómo se llama? Pues una gran explosión, pero sí puede provocar liberación de presión. ¿Por qué? Porque es un gas comprimido. Podemos tenerlo en la formación o en la conformación de gas comprimido, o sea, un gas en material gas, estado gas, que se embala bajo presiones y que pues se permanece en su estado gaseoso y pues obviamente con temperaturas o cambios de temperatura pues o cambios de presión al momento de abrir válvulas va a ser liberado en estado gaseoso. Vamos a tener otro que es el gas licuado, ¿sale? En el cual se embala presión en su medio de transporte y cambia de estado, es lo que yo les decía, de gas a parcialmente líquido, por eso es licuado, es parcialmente líquido, no es agua, ¿sale? La densidad va a ser un poco más grande que el agua y por supuesto las temperaturas pues van a ser demasiado reguladas para que no cambie. Un cambio de temperatura va a liberar el gas y obviamente va a transformarlo
como tal en su estado natural. Vamos a tener diferentes, por ejemplo, el gas licuado a alta presión, que es un gas que tiene una temperatura crítica superior a menos 50 grados y menor a más 65 grados. Eso quiere decir que entre 65 y menos 50 grados se va a conservar licuado. Fuera de esas temperaturas se convierte en gas. El gas licuado a baja presión es un gas con temperatura crítica de superior a más 65 grados. Gas licuado refrigerado es un gas que cuando se embala en su transporte se encuentra parcialmente en estado líquido a causa de las bajas temperaturas. Una elevación de temperatura causaría el cambio de licuado a gas. Y el gas disuelto, que tiene sustancias alternas, embaladas bajo presión y se encuentra disuelto en un solvente en fase líquida, y pues obviamente este solvente mantiene la estabilidad del gas y no permite que regrese a su fase natural. Sin embargo, también vamos a tener estos gases que son el gas como tal, también no inflamable, que son los generadores en aerosoles, por ejemplo, el spray que nos ponemos todos los días. Pues déjenme contarles que es un gas licuado y cuando sale, puede salir en forma, pues como aspersor líquido, pero va a haber partículas que sí van a salir como gas. Otros objetos, por ejemplo, que tengan esta carga de presión, también es el gasecito o el aire comprimido, que pues también es no inflamable. También, por ejemplo, hay otros como productos químicos a presión, como materias líquidas, pastosas, pulverizantes, que al momento de que se embalan, ¿sí? Se les añade un gas que va como tal a comprimir o a licuar, y pues estas mezclas se mantienen estables con este gas comprimido, ¿no? Hay otro que es un gas absorbido, que es un gas como tal que para su transporte, para ser envasado y transportado, etcétera, etcétera, va a tener que contener una sustancia porosita, una sustancia sólida, para mantener pues obviamente una presión constante, una temperatura constante y por supuesto no cambie de estado para poderlo transportar. Bien, tenemos otros gases, que es el gas asfixiante, por ejemplo, que no son comburentes, eso quiere decir que no causan flama, no son tóxicos, pues se pueden diluir como tal, sí se pueden diluir, sin embargo, pues es una de las cosas más, pues nocivas para lo que sería nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque al final de cuentas, pues son de los gases que van a estar pues presentes en la atmósfera, y la peligrosidad es que van a reemplazar al oxígeno. Aquí va a haber una reacción muy importante. Es un movimiento de materia, el cual se llama desplazamiento de materia. Cuando entran este tipo de gases, la densidad es tan alta que va a desplazar al oxígeno, y en lugar de que tú estés respirando oxígeno, vas a respirar este tipo de gases asfixiantes, como son el dióxido de carbono cuando hay un incendio. Cuando hay un incendio, sí, lo que hace el dióxido de carbono es empujar al oxígeno y sacarlo del lugar en donde se esté generando el dióxido de carbono, y lo que terminan respirando es el dióxido de carbono, no el oxígeno. Por eso se asfixian las personas. Esto lo vamos a ver, me voy a regresar un poquito. Esto lo vamos a ver principalmente, por ejemplo, en fines de año, cuando se causan las heladas, o cuando por ejemplo, ahorita que se adelantaron heladas, etcétera, etcétera, en comunidades de menores recursos. ¿Por qué? Porque por costumbre tienen poner un pues comal o un brasero con carbón y dormirse. ¿Por qué? Porque el frío es intenso, ¿no? Y entonces este gas que está generando el carbón, pues es un gas asfixiante. Entonces se desplaza el oxígeno y termina, pues obviamente, lamentablemente, pues todos asfixiados. Esto es un caso que se van a encontrar muchísimo. Otro gas, por ejemplo, el gas comburente, sí, es gas que puede causar o favorecer más que el aire, pero pues viene con aportaciones de oxígeno, por lo tanto, la peligrosidad de una explosión es demasiada. Porque recuerden que por principio del triángulo del fuego necesitamos 3 factores para que ocurra el fuego: la chispa, el componente que se va a quemar y el oxígeno. Entonces, este gas,
¿sí? Es tan peligroso. ¿Por qué? Porque trae una sobrecarga de oxígeno. A temperaturas, bueno, a temperatura, presión constante en el medio ambiente tenemos el 21% de oxígeno, lo que estamos respirando. Todo lo demás son azufres, nitrógeno y otros gases que se encuentran en la atmósfera. Sin embargo, este gas comburente tiene un porcentaje de oxígeno mayor al 23.5%. Eso quiere decir que, pues básicamente, hay mucho mayor peligrosidad de que se genere una explosión. Existen otros gases como es el gas tóxico, que son conocidos porque para los seres humanos o para los animales representa un peligro al momento de ser inhalado. Se supone que, por ejemplo, estos gases tóxicos, sí, para los seres humanos, en su dosis letal o su concentración letal 50, que significa que a una concentración determinada, en este caso igual o inferior a 5,000 mililitros por metro cúbico o partes por millón, sale 5,000 partes por millón, ¿sí? La concentración letal, esta concentración que les comento, mata al 50% de la gente que esté presente. Por eso se llama concentración letal 50. Entonces, cuando se determina esta concentración por métodos normativos y medios de ensayo, obviamente no con humanos, sí, pues se determina que es tan tóxico y corrosivo que mata a pues la mitad de los seres que estén ahí junto, ¿no? Digo, lamentablemente esto se hace con animales, pero bueno. Aerosoles, digo, altamente contaminantes y según la ONU ya desde 1950 pues se han pues prohibido, pero se siguen usando y se le motiva a todos y a la población que no los usen, pero pues existen ciertas propiedades peligrosas que pueden representar aerosoles. Por ejemplo, asfixiante, ¿sí? Comburente, inflamable, tóxico, corrosivo. Por ejemplo, sí, nosotros vamos a tener esta parte de la corrosión, de que sea tóxico, es inflamable, es inestable a altas temperaturas, es tóxico, es comburente. Entonces, todas las clasificaciones que le dio la ONU, sale, pues obviamente depende del contenido, depende de cómo se utilice, cómo se resguarde, o sea, los cómo externos o exógenos impactan a la sustancia que está contenida en el recipiente que está resguardado a presión. Cuando tú le aprietas la válvula, las condiciones exógenas van a provocar todas estas 12 reacciones o 12 peligros que tienen para el ser humano. Entonces, aguas con los aerosoles, ¿no? Mucho cuidado porque puedes tener desde un asfixiante hasta un tóxico comburente y corrosivo, que es lo peor, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. La clase 3 son los líquidos inflamables. Entonces, estos líquidos inflamables, o más bien los líquidos en general. Ahí vamos a tener los líquidos inflamables y pues son los líquidos que, como su nombre lo dice, están en esta clasificación porque a comparación de los gases, las fuerzas de interacción entre las moléculas, pues son menos, ¿no? No son, son más, perdón, no como los gases que son mucho menos estas fuerzas y las moléculas están más dispersas. En este caso, las moléculas están un poquito más unidas y causa un poquito de trabajo que detone o que cause alguna, pues alguna reacción adversa. Ay, sin embargo, como toda sustancia, tiene un punto de quiebre. Y entonces, a este punto de quiebre de estos líquidos se le llama punto de inflamabilidad. Este punto de inflamabilidad es la temperatura mínima a la que los líquidos se convierten en gas y, por supuesto, pueden detonar o pueden causar fuego o algún peligro o ser tóxicos. Entonces, recuerden, todas las sustancias, sea cual sea, sólida o líquida, sale o emulsiones que no son ni sólidos ni líquidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Tienen que cambiar de estado a gaseoso para poder causar un verdadero daño. Por ejemplo, la gasolina tiene que cambiar a gas. ¿Para qué? Para poderse detonar. La gasolina líquida no se incendia. La gasolina líquida cambia a gaseosa en estado como tal para poder provocar el fuego.
el cambio es inmediato a 37 grados centígrados y es por eso que es predominante resguardarnos en una gasolinera, porque la temperatura de cambio de estado es demasiado baja, o sea, de inflamabilidad. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los líquidos. El punto de inflamabilidad es demasiado bajo. 37 grados centígrados, o sea, imagínense, en un lugar de 40, 42 grados centígrados, ¿cómo van a tener la gasolina enfriada? Así la tienen, sale a bajas temperaturas. Pues estos son los rombos de identificación de los líquidos como tal. Vamos a tener el rombo rojo, las identificaciones, por ejemplo, el líquido más inflamable que se puede detonar va a ser por punto de evaporación menor a los 18 grados centígrados. Hay otro, por ejemplo, de menos 18 a menos 23, a los 23, perdón, déjenme tomar agüita. El punto de evaporación mayor a los 23 grados centígrados. Den un segundo, por favor. Bien, estos son como tal los líquidos inflamables. De ahí nos vamos a la clase 4, que son los sólidos inflamables. Los sólidos inflamables constituyen como tal las sustancias que en contacto con el agua van a emitir gases. Chéquense qué importante o el cuidado que se le debe de tener a estos sólidos. Debe de transportarse y trasladarse en medios secos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estos sólidos en contacto con el agua van a poder detonar, inflamar o generar fuego. La clase 4 está clasificada por 3 principales, que es el sólido inflamable. El rombo es, ¿cómo se llama? Pues un rombo combinado entre franjas rojas y amarillas, y rojas, perdón, con una flamita y con el número 4 como tal. No necesita necesariamente, como tal, traer la frase sólido inflamable. Con la flamita, el número y el color es más que suficiente. El sólido de combustión espontánea, híjoles, aguas con este tipo de sólidos, son muy importantes, pero ¿qué significa? Que ante una variación de temperatura, contacto con agua o calor o presión, van a combustionar de manera pues intempestiva. Y de ahí tenemos el sólido peligroso, el cual, por ejemplo, tenemos con contacto con agua, como yo les había dicho, y pues así una gotita de agua y esta, pues estalla, ¿no? Como por ejemplo el mercurio, es una de los principales. Todos estos pues son utilizados principalmente en condiciones industriales y pues la temperatura y la presión debe ser constante para su manejo. El siguiente son los oxidantes. Por ejemplo, en este caso vamos a tener a los peróxidos o los oxidantes. Son aquellos elementos químicos los cuales facilitan demasiado el intercambio o no es el intercambio, es la transformación de materia, o sea, la reacción con otras sustancias al momento de que se dejan libres o que, por ejemplo, algo de lo que más vamos a trabajar son los accidentes vehiculares, cuando estas sustancias son transportadas. Por ejemplo, en la imagen tenemos un accidente vehicular de un contenedor de un peróxido orgánico y en el contacto con el asbesto, el desprendimiento o el remanente es este humo amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos no estuvieran protegidos, todas las vías respiratorias ya estuvieran quemadas o oxidadas, porque pues esa es la base como tal del peligro de la clase 5, ¿no? Oxidar o corroer como tal, pues ¿cómo se llama? Las sustancias pues más vulnerables. La clase 6 son los venenos. Los venenos como tal pues son líquidos o sólidos
que pueden provocar efectos gravísimos a la salud, por ejemplo, las drogas, pastillas, vapores, etcétera, que en el contacto con las mucosas, ya sea oral o respiratoria, pues obviamente empiezan a absorberse por las células y por las vías responsables tanto de la digestión como de la respiración y obviamente causan un daño mayor. Estos venenos específicamente, vamos a tener de diferentes clases. Por ejemplo, la subclase 6.1 va a ser una sustancia química que va a ser distinta a un gas, pero que al tener contacto con el organismo va a producir daños, como por ejemplo los pesticidas, y el más común es el DDT. Ustedes quieren que se ahoguen como ahorita me ahogué yo por la resequedad de la garganta, es que ya fueron muchas horas hablando, pero por la resequedad de la garganta a mí me está pasando esta parte de la tos, pero por ejemplo, hay personas que al momento de rociar el DDT, pues básicamente se ahogan, o sea, no hay más, no lo soportan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este gas, sí, como tal, va a ser tan nocivo para este tipo de personas que son sensibles, porque al entrar directamente por la mucosa de la nariz y al irse a los pulmones, no aguantan, sí, como tal, la inhalación. Cuando se hace, por ejemplo, una fumigación con entornos gaseosos, ¿sale? O por vapores, de verdad, yo he estado en ese tipo de fumigaciones y no se tolera ni siquiera estar en cuartos donde no están, pues, poniendo el vapor, ¿no? O sea, la verdad es que sí son demasiado nocivos, demasiado corrosivos. Entonces, la recomendación es que no esté en contacto con alimentos porque es demasiado corrosivos. Dentro de estos, pues están algunos, pero bueno, el que más podemos tener en contacto es el DDT, el acrilonitrilo, que es con el que están haciendo las fumigaciones, o el bromuro de metilo, pero son demasiado corrosivos. El 6.2 es una sustancia infecciosa formada por microorganismos. ¿Se acuerdan del anthrax? Bueno, pues el anthrax ha sido una de las guerras biológicas más fuertes que hemos tenido o que tuvo Estados Unidos en su tiempo. Nosotros tuvimos a la influenza, no se lo digan a nadie, pero sí la teoría de la conspiración, si ustedes se dedican a ese tipo de investigaciones, una de las teorías de la conspiración es que la influenza para nosotros fue una clase de veneno que fue provocado por pues un microorganismo. Pues ¿para qué lo votan? Pues para que en un momento dado pues se venda una vacuna. Pues bien, decían que el COVID había sido lo mismo, pero no, el COVID fue pues otro tipo de situación, circunstancias que se le salieron de las manos, pero también el COVID como tal puede pues provocarse o en un momento como tal, la saliva y todos los fluidos orgánicos fueron reconocidos como sustancias peligrosas por poseer estos microorganismos. ¿Y por qué? Porque había gente que no había estado infectada. Entonces, pues sí, puede producir diversas enfermedades o incluso la muerte. Esos son los venenos. Bien, pasamos a la parte más bonita, que son los radiactivos, que es el que yo les estaba contando. No nada más explosivos, yo ya les hablaba del iridio. El iridio es una sustancia que se está manejando. Por ejemplo, en Laguna Verde tienen iridio, pero el que se perdió este año también fue iridio. ¿Sale? Pues son los elementos o sustancias que pueden causar más daño a nivel celular. O sea, ni siquiera es a nivel físico, es a nivel celular. O sea, que el daño es imperceptible al momento. Esta radiación se da por rayos gamma y pues atraviesa todo el componente de nuestra piel afectándolo. Se cuenta con instrumentos para poder, repelerlo. Pues déjenme contarles que en una visita a nuestra central nuclear,
de allá de Veracruz, que yo tuve oportunidad de hacer hace algunos años, sí, sí hay equipos de protección antirradiación, pero están ahí. Ahora que si se lo roban, como se lo han robado, olvídenlo. Los bomberos, equipo de urgencias, de emergencias, no tienen equipo necesario para la protección o para poder aislar. Ahí en Laguna Verde, primero te piden que no estés embarazada, que no tengas menos de 18 años, que no seas niño, que no tengas ninguna enfermedad crónica degenerativa. Bueno, en fin, te piden muchos requisitos para ir. Y una vez que llegas, te ponen una cintilla o como smartwatch, y en el momento en que te lo están poniendo, te dicen, cada vez que tú sientas que pues estás expuesta, ves, y no tiene que rebasar el 0.1 de radiación, o sea, de todos modos te radias. No hay más, o sea, sí vas a radiarte, pero hay un límite de radiación que tu cuerpo puede aguantar. Pues ahí nos ves, ¿no? Poniéndonos todo el equipo de seguridad, que es un traje como tal, así como tipo bomberos, pero está protegido, pesa muchísimo, y entonces el casco, los guantes, cubrebocas, lentes, guantes, botas, pantalón, la chamarra, más la filipina, en fin, y el smartwatch. Bueno, el indicador. Y una vez que ya recorriste todo, absolutamente todo, sale, pues, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento dado tú ves y la ansiedad es tanta que a mí me pasa que es como, no, 0.1, y se movía, no, 0.1, 0.01, solamente nos permiten tener 0.01% de radiación, o sea, no más. Si tú llegas al 0.02 te sacan, y pues obviamente ya no puedes llegar nada, o sea, nada. Solamente trae 2 números decimales ese indicador. Una vez que sales de toda la exposición y todo el recorrido, que está muy padre, se los recomiendo que quien tenga la oportunidad de gestionar una visita, gestiónela. La verdad es que está aperturada para que se gestione y la verdad es muy lindo ir. Y pues bueno, cuando te sacan, ya te quitas todo en un lugar especializado y te pasan a una cabina de bañado en donde te hacen por aspersión un líquido que inactiva al iridio y pues obviamente te quita la radiación, te vuelves a poner la cintilla y ya tienes 0.00, sales con 0.00 y la persona más feliz del mundo como tal porque ya no tienes radiación encima. Pero bueno, esta pequeña anécdota que les traigo y que les cuento, la verdad es que pues nos da la referencia de que la comunidad como tal o la sociedad no tiene lo necesario para repeler este tipo o para tratar este tipo de componentes, y las empresas de donde se los roban o quienes se los roban no tienen la menor idea de lo que se están robando, y por supuesto las empresas son las más afectadas y pues obviamente las personas que vivan por donde pasan todas estas camionetas, ¿no? Bien, vamos a tener todas estas subclasificaciones de radioactivo, desde el radioactivo 1 hasta el 3, pasando por el, pues los que hacen fisión, porque son 2, yo les recordaba, bueno, recordando lo que les son 2 tipos de reacciones, fusión y fisión. Las primeras 3 hacen fusión y hay una que hace fisión, y esa es la más explosiva, ¿no? Crítica, es inmediata, causa destrucción, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, cada una de ellas tiene su particularidad y pues vaya, los contenedores son diferentes. La menos es la radiactiva 1, por eso es en blanco. La 2 y la 3 hacen fusión, pero pues fusión es juntarse, o sea, los núcleos de los elementos chocan y detonan. Pero en fisión o el físile, ¿qué es lo que pasa? El núcleo se fragmenta. Buscaron, digo, ay, Rutherford tuvo que ver todo. Yo digo, ¿desde dónde nace este conocimiento? Pues bueno, a alguien se le ocurrió descubrir el núcleo del átomo y ese fue Rutherford. Entonces le agradecemos a Rutherford que tengamos este conocimiento y estas sustancias, muchas gracias, y por eso a él le dedicaron el elemento químico llamado Rutherfordio. Gracias. Bien, el 8, corrosivos. ¿Ustedes conocen los corrosivos? ¿No? Bien, vayan a su baño, no lo hagan, pero vayan a su baño, mezclen su herbicida y se darán
estarán ante la presencia de uno de los peores corrosivos caseros que se puedan imaginar. Les llora hasta la piel. Y les digo porque yo ya lo hice. Bueno, cuando era muy pequeña, se me ocurre lavar el baño entre cloro, con un poquito de cloro y con un poquito de herbicida. Todavía no tenía ni idea de todo esto y terminé llorando amargamente, y no fue de tristeza, sino porque me ardían los ojos horrible. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estas sustancias son sustancias ácidas o básicas que, bueno, eso fue en mucosas. Pero imagínense esa sustancia, esa mezcla de las dos sustancias que ustedes las tienen en sus casas. En la piel, pues imagínense todo lo que causan, quemaduras, corrosiones, etcétera, que incluso el metal puede estar involucrado, ¿no? Digo, uno de los mejores corrosivos es el oxígeno, y si no, pregúntenle a las manzanas, al aguacate, al plátano, al hierro, o sea, al tiempo o a nuestra piel, al tiempo todo corroe el oxígeno, ¿no? Son volátiles, irritantes, y así como tienen, el rombo es amarillo o también es blanco con negro, pero el dibujo es específico. El dibujo que van a ver son dos tubitos de ensayo con un líquido cayendo tanto a una materia sólida como a una manita y quitándole un pedacito. Eso quiere decir que al contacto el daño es irreversible. Así que bueno, aquí tenemos el hidróxido de sodio, el ácido sulfúrico, así que si tú fuiste de los alumnos que pipeteale con la boca, ya te imaginarás lo que le pasó a tus pulmones. Bien, espero que nunca hayas hecho esto. Bien, de aquí entonces tenemos las misceláneas como clasificación número 9. Y bueno, ¿por qué se hace esta clasificación? Porque esta clasificación como tal, pues va a representar todas aquellas sustancias que no caben en ninguna de las 8 anteriores y que por sus características, pues no, o sea, son corrosivas, pero también tóxicas, pero también venenosas, pero pueden ser nucleares, etcétera, etcétera. O sea, pueden ser incluso residuos de algunos procesos industriales, y entonces por ser residuos, precisamente es por lo que en un momento dado no caben en ninguna de las anteriores clasificaciones. Su rombo es blanco a la mitad con el número 9, y en la parte superior del rombo o en la media superior es franjeado entre blanco y negro. No están incluidos en otro porque pueden ser anestésicos, nocivos, causar irritaciones, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos, que es el naftaleno y la cal viva, que bueno, que también son elementos de limpieza. Digo, hace muchos años. Yo creo que ya nadie usa la cal viva. Espero que sí, era una piedra muy blanca, y al contacto, porque también algún día la agarré, me encantaba experimentar cosas. También algún día llegué y la agarré, sí sentías como se te enfriaba la mano, pero no había daño, ¿no? O sea, sí era nocivo. Si yo lo hubiese ingerido, pues obviamente no estuviera aquí platicándoles, pero sí sentías como se te enfriaba la mano de la reacción que hacía con el sudor de la piel. Sin embargo, no era tan tóxico, o bueno, no era tan corrosivo, o sea, no cabe en el tema de los corrosivos porque pues no causa esa reacción, pero sí causa otras como venenoso, en fin. Entonces, espero que nadie esté usando cal viva y usen pues cosas menos contaminantes. Bien, pues aquí les pongo el rombo de la guía NFPA 704 de la Ciudad de México. Y este rombo es el rombo de los materiales peligrosos. Este diafragma se trata de una simbología identificadora para que ustedes se den cuenta de el nivel de riesgo, la inflamabilidad, la reactividad, el riesgo específico, y puedan estar identificando a qué se están enfrentando, ¿no? Esta es una gráfica que siempre deben de tener presente por coloración, por elementos de temperatura, por tipo de nivel de riesgo. Pueden ser mortales, muy peligrosos, poco peligrosos o sin peligro, que es el 0. Estamos platicando de 4 a 0. Por inflamabilidad, desde los de más baja inflamabilidad, que por ejemplo inflaman por debajo de los 25 grados centígrados
el tercero como la gasolina a los 37, el segundo debajo de los 93, el primero sobre los 93, o sea, con una temperatura mucho más elevada, y el 0 no inflama. O sea, aquí tenemos sustancias que no van a inflamar. Pero imagínense una sustancia que inflame los 25 grados centígrados, o sea, aquí ya estaría inflamado, bueno, aquí todavía no, porque creo que estamos como a 13, pero como a las 12 del día estaría inflamando solito, ¿no? Entonces debe estar contenido en temperaturas bajas, en contenedores a presión, etcétera, etcétera, totalmente controlado para que no inflame por sí mismo, ¿no? O no gasifique por sí mismo. En reactividad, pues los que sí pueden explotar de forma súbita, los que en un momento dado no, etcétera, etcétera. Los que, por ejemplo, pueden ser inestables al cambio de temperatura, de presión, algún cambio químico violento, al calentamiento, o los que son totalmente estables. Y por nivel de riesgo, si son oxidantes, tienen las letras OX, si son corrosivos, COR, si son radiactivos, el núcleo con pues las aspas. No usar agua, la W tachada de water sale tachada, y el riesgo biológico como si fuera el tema de, pues sí, los biológicos infecciosos, que así los conocemos, y esta simbología también nos las da la Secretaría de Salud de los riesgos biológicos. Entonces, este es el rombo que nos da la NFPA 704 mexicana, y pues obviamente está muy fácil, está muy identificable, y ustedes lo pueden aplicar cuando ven una pipa así como de, espérame tantito, déjame ver qué lleva esa pipa y por qué se está pasando todos los altos. Entonces, sí, hay gente demasiado inconsciente que van trayendo un 4, un 3, por ejemplo, o un 4 o un 3 rojo, y tú dices, por Dios, que Dios nos ayude a todos los que estamos juntos de este vehículo, porque trae, por ejemplo, no sé, a lo mejor gas natural o algo por el estilo, y pues la verdad es bien complicado, ¿no? Entonces, ahí se los pongo. Bien, ¿en dónde se contienen todas estas sustancias peligrosas? Pues existen algunas bodegas trasladables, sale como tipo tambores, los cuales van a poder ser los medios de contención de estas sustancias, ¿no? También pueden ser no solamente estas bodegas prefabricadas, sino bodegas bien fabricadas, y adentro de estas bodegas o edificios tienen estas prefabricadas. Pero bueno, son contenedores que deben de tener toda la simbología de qué es lo que realmente están resguardando, ¿no? Para prevenir la peligrosidad. Bien, pues muchas gracias por su atención. De verdad, yo espero que les haya gustado mucho. Si alguien tiene una duda, una pregunta, un comentario, con todo gusto, pues estoy para servirles. Les dejo mis datos. Por mi parte, ha sido todo. Les dejo mis datos para que me sigan en redes sociales. Tengo mi página como tal. Somos asesores científicos forenses.